Hoy damos inicio a la introducción de nuestro tema, la Iglesia remanente y los disidentes. A través de todos los tiempos, Dios ha tenido un remanente fiel. El remanente es el residuo restante de los fieles en medio de una apostasía. El remanente, en tiempos antediluvianos, fue Noé con su familia, quienes mantuvieron viva la verdad. De Noé se dice, varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Solamente se puede decir este término a una persona que es obediente a todos los mandamientos de Dios. Y en efecto, de Noé se dice que era un siervo fiel y obediente a Dios. Y por eso se dice que él con su familia fueron el remanente que quedó de un mundo lleno de apostasía y de pecado. La línea de este remanente continuaría con la historia de Abraham, de quien se dice en el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis leyes. Abraham había salido de en medio de una ciudad pagana, donde se adoraba a dioses falsos, pero él era el residuo, el remanente fiel que quedó de esa nación, a quien Dios le dijo, tienes que apartarte por completo de toda tu parentela. Pudo haber sonado esto como algo doloroso, muy exigente de parte de Dios, pero el remanente tiene que estar separado por completo de cualquier influencia terrenal, y solo debe de ser conducido por las leyes de Dios para ser puro. Esta línea continuó con Isaac, hijo de Abraham, y luego Jacob y su descendencia. Sus 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Jacob con sus hijos inician la nación israelita. Ya a esta nación se le dio la ley de Dios, para que esta nación se condujera por los mandamientos de Dios, ya que estos eran el remanente a quien se habían hecho las promesas por medio de los padres. En tiempo de los reyes de Israel y de Judá, el remanente continuó, y fue la iglesia fiel que quedó en medio de la apostasía e idolatría en la que había caído la nación de Israel. Estos pocos fieles son llamados el remanente. Así dice Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías 1:9. Así que entonces, el profeta Isaías dice que Dios ha dejado un pequeño residuo. Este pequeño residuo, sin duda, es el remanente. Y la característica que entonces llevó este remanente está registrada en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. De manera que entonces, aquellos que seguían la ley de los 10 mandamientos y el testimonio de los profetas, que era el testimonio mismo de Jesús, se convertían en el remanente, en el residuo. Pero los rebeldes eran los que dejaban la ley y la profecía. Isaías capítulo 30, versículo 9 hasta el 11 dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Así entonces el remanente tenía ya sus características. Y continúa todavía la historia diciéndonos que mientras todo el pueblo se había ido tras la adoración de dioses falsos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, dijo el Señor, Isaías 2, 5 al 10. La promesa de Dios fue salvar a su remanente en medio de todo esto. Dios dijo así, las reliquias se convertirán al Dios fuerte. Isaías 10:21. Así la historia continúa y nos lleva hasta los días de Jeremías. El profeta también registró las palabras de Dios en favor del remanente. Aquellos que fueron llevados en cautiverio por la persecución fueron protegidos por Dios como un remanente fiel. Y a ellos se les prometió por medio del profeta Jeremías que serían traídos de vuelta a su tierra para ser servidores de Dios. Dijo el Señor a través del profeta,
Los volveré a esta tierra y los edificaré. Jeremías 24, 4 al 7. Pero aquellos que prefirieron ser fieles al rey, que era desobediente, hablando del rey Sedequías, y que no quisieron obedecer al profeta Jeremías que hablaba en favor de Dios, fueron castigados por su rebelión. Dijo el Señor acerca de ellos, Jeremías 24, 8 al 10, los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra. La razón de la rebelión de estos siempre era la misma. ¿Qué cosa? La idolatría. Así es como lo registra el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice allí, en aquel tiempo dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. Estas son las palabras del Señor para aquellos que fueron rebeldes en tiempos de Jeremías. Pero por su parte Dios prometió que salvaría a su remanente. Nos dice el registro del libro de Jeremías, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Jeremías 23:3. Así es como entonces, en tiempos de Jeremías, el Señor también tenía su remanente. Él había declarado a través del profeta que la razón por la cual la ciudad de Israel había sido destruida y aniquilada era porque habían dejado su ley de lado. Así lo registra el profeta Jeremías en el capítulo 9 de su libro, y en el versículo 13 y 14. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. En ese tiempo la nación israelita se había ido tras la idolatría baálica. Estaban celebrando entonces las fiestas de adoración que se le daban al dios Sol, llamado Baal. Las fiestas de fertilidad que comenzaban con un ciclo anual que hoy conocemos como el Año Nuevo y la Navidad. Estas fiestas eran totalmente dedicadas a los dioses falsos. Y luego le seguían la fiesta de los enamorados, la fiesta de la februaria, la fiesta de Cupido, la fiesta de la diosa Gea, la fiesta de la muerte del sol conocida como el Inti Raymi, aquí en las zonas de América, y la fiesta más satánica de Halloween. Todo esto era parte de la adoración a los dioses baálicos. Y por celebrar estas fiestas, Dios les dijo: a estos rebeldes de Israel seréis llevados cautivos, pero dejaré un remanente fiel. Así que lo que hace Dios, siempre a través de la historia, es limpiar del pecado y de los pecadores a su pueblo, y solo dejar a los fieles, protegidos por Él, como su remanente. Y la historia continúa hasta los días de Ezequiel ahora. En días de Ezequiel volvemos a ver al remanente. Dice el profeta, por palabra de Dios: mas dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Ezequiel 6, 8 al 10. Aquí otra vez entonces se hace mención del remanente. Y también vemos a quienes prefirieron hacer lo malo, adorando a dioses falsos. Siempre los profetas nos presentan a los buenos y a los malos. Los dirigentes del pueblo, como siempre en esta ocasión, fueron los cabecillas que se habían apartado de Dios. Ya en días de Isaías, el Señor había declarado que los dirigentes habían seguido simplemente mandamientos de hombres y habían dejado el mandamiento de Dios. En los días de Jeremías, el mismo hecho había ocurrido, y el profeta Jeremías reclamaba a los sacerdotes
el hecho de que estos se habían apartado de la ley de Dios y que la nación judía había seguido las enseñanzas de estos falsos profetas. Dice el libro de Ezequiel capítulo 8 versículo 10 al 12, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ezequiel 8, 10 al 12. En días de los profetas llamados menores, el Señor también prometió un remanente fiel que quedaría haciendo su voluntad en medio de la idolatría abundante. Se les prometió a estos profetas que aquellos que eran fieles al Señor seguirían conformando entonces el remanente. Sofonías capítulo 3, versículo 13, dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hablando del regreso del exilio de Babilonia, el profeta Sofonías ahora declaraba que los que habían quedado fieles eran el remanente. Este remanente se caracterizaba por obedecer la ley de Dios y por creer a los profetas. Por eso es que el profeta Jeremías les enviaba un mensaje especialmente para ese remanente, para aquellos que habían quedado fieles ante el Señor. No solamente fue en el caso de Sofonías. Cuando vamos hasta el libro de Zacarías, al capítulo 8 y al versículo 11, encontramos también que en ese tiempo el profeta hace mención del remanente fiel, obediente a los mandamientos de Dios y a los profetas, que quedaría protegido por Dios. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Las promesas del Señor entonces fueron para el remanente fiel que quedó de entre los obedientes a los mandamientos de Dios y a sus profetas. Siempre la prueba del remanente ha sido la prueba de la ley y las profecías. Pero seguimos avanzando en la historia, y en días de Jesús también se manifestó este remanente. De toda la nación judía, Jesucristo era el remanente, juntamente con aquellos discípulos que se juntaron a él para poder llevar adelante la causa del Señor. Y Jesús se declaró ser parte de ese remanente de siempre, cuando dijo las siguientes palabras en el libro de San Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De esa manera Jesucristo se declaró ser el buen pastor de todo el remanente, por cuanto Jesucristo es el que guarda la ley y los profetas en su vida. Fue perfecto, nada falló en cuanto a lo que dijeron esta ley y estos profetas. Pero el remanente continuaría, y Jesús dejó ese remanente, conformado por un número de 120, tal como lo registra la historia bíblica, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. Estos 120 fieles a Jesucristo fueron el remanente de toda la nación judía en esos días, después de la crucifixión. Y este remanente se encargó de ir a reunir a todo el pueblo de Dios de entre los judíos para que formasen la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, por su parte, declaró que hacia el final del tiempo Dios también dejaría un remanente fiel, que se encargaría de proclamar la verdad de Dios al mundo entero. Nos dice el libro de Romanos, capítulo 9, verso 27, haciendo alusión al profeta Isaías. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De manera que entonces el remanente no existe en un tiempo determinado, sino que el remanente
son todos aquellos que dentro de una congregación de la iglesia, del pueblo de Dios en este caso, dentro de esa iglesia, solo los fieles a los mandamientos de Dios y a los profetas serán catalogados con el nombre de remanente. ¿Esto qué significa? Así hubieran millares en el pueblo adventista del séptimo día como las estrellas del cielo y la arena del mar, solo el remanente será salvo. Eso es lo que se nos está diciendo. Ahora bien, de todo el mundo cristiano, la Biblia dice que también quedaría un remanente. Así que vamos a seguir analizándolo. Recuérdese que el remanente solo se caracteriza por guardar la ley de los 10 mandamientos y creer en los profetas. El apóstol Pablo, en una ocasión fue acusado de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, Hechos capítulo 24, versículo 5. Y él, para poder demostrar que no era cabecilla de ninguna nueva secta, mostró que él era el remanente. ¿Cómo así? Dijo las siguientes palabras. Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así el apóstol Pablo manifestó su filiación real con el remanente, porque él creía en la ley y en los profetas. Esta es la única evidencia de ser el remanente, no hay que olvidarlo. De manera que el remanente fiel existió en todos los tiempos. Dentro de las Escrituras, como hemos visto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el remanente fiel siempre ha existido. Y a este se le llama el pueblo de Dios. La característica para ser el remanente es la de no seguir jamás a los dioses falsos e irse tras la idolatría y el apartamiento de la ley de Dios. Así lo declara Isaías 39 al 11. Los dirigentes del pueblo, en ese tiempo, decidieron participar con las creencias de los paganos, y así llevaron al pueblo a apostatar de la verdad. Esto es lo que nos registra el profeta Jeremías en relación a cómo los dirigentes de su tiempo se apartaron del camino y a su vez hicieron que el pueblo se apartase de la senda. Nos dice Jeremías, capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora el Señor estaba acusando a los dirigentes de haber conducido al pueblo por mal camino, y al pueblo por haber preferido seguir el mal camino de ellos. Odiaron al profeta Jeremías y a los demás profetas por decir la verdad. Los apartaron del pueblo y declararon que eran rebeldes contra la nación. Les levantaron persecución, haciendo pensar que eran disidentes. De manera que esta fue la situación en el pasado. Pero los que obedecían a los profetas entonces eran protegidos por sus enseñanzas, para no caer en la idolatría. Casi nunca se ve que Dios haya protegido a su pueblo de las persecuciones, pero sí se ve que lo protege de la idolatría y del pecado. Hasta el día de hoy, a su iglesia el Señor le promete protegerla de la idolatría y del pecado, pero no le promete que la protegerá de la persecución, porque la persecución será inevitable. Los que odian la verdad inevitablemente perseguirán a los que aman la justicia. Y por eso en los días de Isaías el Señor declaró lo siguiente para con los fieles. Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y echan fuera por causa de mi nombre, es decir, los botan de la iglesia por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Los paganos esparcían sus creencias para que quienes cayeran en ellas no tuvieran protección y fueran pronto esclavizados. Así lo declara el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 18. De manera que Satanás trabajaba a través de los paganos
para hacer que el pueblo del Señor se aparte de la ley, se vaya tras la idolatría y las fiestas y diversiones, y de esa manera transgreda la ley de Dios y se levante contra Dios. Tu camino y tus obras te hicieron esto, dice el Señor, en el libro de Jeremías 4:18. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Así, con estas palabras, el profeta Jeremías deja notar claramente que el mal vendría sobre el pueblo por haber dejado el camino del Señor. Dios era el único que podía dar enseñanzas que los protegieran de las estrategias satánicas de los paganos. Y por eso el Señor le dijo a su pueblo lo siguiente, Jeremías capítulo 6, versículo 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad, cuáles sean las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Así es como el pueblo se apartó del Señor, a pesar de que Dios trataba de buscar las formas para que su pueblo no se perdiera. Les decía que sigan por las sendas antiguas, por las leyes que había dado a su siervo Moisés, por las enseñanzas de los profetas, pero no quisieron. La misma estrategia sería utilizada hasta el fin de la historia, y Dios declaró que Él tendría en el fin de la historia un remanente, que se caracterizaría por lo que el remanente de siempre se ha caracterizado. ¿Cuál es esa característica? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos da la característica exacta del residuo, del remanente que quedaría. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el residuo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios vienen a ser los 10 preceptos y el testimonio de Jesús viene a ser el espíritu de profecía, como nos lo dice Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ya el profeta Isaías había declarado, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estas dos cosas motivarían, según nos dice el texto bíblico, el odio de Satanás, del dragón. La ley de Dios y sus profecías serían la característica del remanente, y el remanente anunciaría el mensaje de la ley y las profecías al mundo entero, por lo cual sería odiado y perseguido por el dragón. El dragón iba a trabajar a través de todos los que se oponen a la predicación de la exaltación de la ley para que el hombre se salve y las profecías para que el hombre llegue a cumplir esa ley. La ley de Dios y sus profecías eran la clave fundamental entonces del remanente. Dicho pueblo del final llegaría a existir gracias a aceptar el mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, ya que el mensaje de los 3 ángeles fue diseñado para este fin, para lograr formar un pueblo guardador de los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante poder notar que el remanente entonces se caracteriza por los observadores de los mandamientos de Dios y creyentes de las profecías que las van proclamando. Dice sobre esto el libro Consejo sobre la Escuela Sabática, página 109, párrafo 2, Elena de White. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios encontraron que estas eran las verdades presentadas en Apocalipsis 14. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple advertencia que sirve para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Conflicto de los siglos, página 486-489. Por estas palabras,
del espíritu de profecía, se corrobora el hecho de que el remanente está constituido por aquellos que creen en el mensaje de los tres ángeles, pues este mensaje reúne al remanente de toda la tierra, del catolicismo, del protestantismo, del espiritismo y de los mundanos. El pueblo que fuera el remanente está presentado claramente en toda la profecía del Apocalipsis capítulo 12. Allí se nos habla acerca de cómo existiría este remanente hasta el final del tiempo. La profecía declara, a través del apóstol Juan, que él vio en el cielo una gran señal, Apocalipsis 12:1, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer aquí representa, según lo dice Efesios 5:23, a la Iglesia. Dicha mujer estaba embarazada, esperando la llegada del Mesías. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que entonces la mujer, Iglesia mencionada aquí, estaba embarazada del Mesías que vendría, del Cristo que fue prometido, que vendría al mundo. Y luego continúa diciendo más acerca de esta Iglesia, que su niño nacería y sería perseguido por el dragón en un intento de querérselo devorar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y 5. Pero que este niño sería llevado al cielo para sentarse en el trono de su Padre. Sin duda este niño es nuestro Señor Jesucristo, quien él mismo dice en Apocalipsis 3:21 que se ha sentado en el trono de su Padre, porque ha sido vencedor contra el mal en la tierra. De esta forma, se presenta a la Iglesia de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dicho poder del dragón, nos dice la Biblia que se encarga de perseguir a la mujer y de exterminar a su hijo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y 5. Y se nos dice que ese dragón no es otro que Satanás, Apocalipsis 12:9, que se encarga hasta el final de querer deshacerse también de la Iglesia de Dios. El dragón es presentado como un animal con 7 cabezas coronadas, representación de los reinos que quisieron destruir a la Iglesia a través del tiempo por mano del dragón, y de aquel que quiso devorar a su hijo en cuanto naciera. Apocalipsis 12, 3 al 5. Los imperios que persiguieron a la Iglesia durante el Antiguo y Nuevo Testamento están representados aquí, desde Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que persiguieron al pueblo de Dios antes de que Jesús naciera, hasta las persecuciones que todavía continuarían después del nacimiento del niño, y hasta el fin del mundo por parte del dragón, que estaría representado al final por Estados Unidos y el papado. El símbolo presenta a una mujer perseguida por un periodo de 1260 días proféticos, que en la Biblia son traducidos como años, 1260 años. Ezequiel capítulo 4 versículo 6 nos da la clave para contar los días como años en profecía. Estos se cumplirían durante el tiempo mencionado por Daniel 7:25, cuando el papado o cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios. Tal tiempo es el mismo que se registra en Apocalipsis 12, 6 y 14 contra la Iglesia de Dios. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, equivalentes a 1260 días, ya que en el calendario hebreo los tiempos son años. 3,5 tiempos serían 1260 días a 360 días por año. Esta persecución fue la del papado desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. 1260 años de persecuciones. Y dice la Escritura que la mujer huyó al desierto, donde fue protegida por Dios de esta Inquisición. La Iglesia cristiana fue entonces casi aniquilada con la Inquisición. Todas estas naciones e imperios se encargaron de perseguir al pueblo de Dios en un intento de hacer prevalecer su idolatría dedicada a su dios Baal el Sol. Dios entonces utilizó a su pueblo para rescatar a los que quisieran servirle.
En las guerras que se desataron contra el pueblo de Dios, él luchó en favor de su pueblo, haciéndolo vencedor y destruyendo a sus dioses que solo traían perversión y muerte. La adoración a sus dioses era la del ocultismo y satanismo, con groseras prácticas sexuales y carnales, vicios contra naturaleza y asesinatos, como nos cuenta el apóstol Pablo en Romanos 1:21 al 28. Esta adoración se manifestaba a través de sus celebraciones al dios Sol. Se realizaban ritos para el nacimiento del sol, para el año nuevo, el carnaval y fiestas como la diosa madre, y la adoración a los muertos como la celebración de iniciación a la brujería y la hechicería. Durante la Edad Media, el papado continuaría esta serie de prácticas en nombre del cristianismo, pero el pueblo que a su Dios conoce se esforzó e hizo para que no continuara este mal. Dios envió como antaño a sus profetas, ahora a sus reformadores, pero muchos de ellos fueron perseguidos y asesinados. No obstante, no se ve muerta la mujer, Iglesia, sino que huye del dragón y es protegida por Dios, quien hace que la tierra se trague el río de la persecución del dragón, como nos lo relata Apocalipsis 12, 14 al 16. Finalmente, después de 1798, al fin de los 1260 años de persecuciones papales que hemos visto, la profecía declara lo siguiente. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia perseguida, que en este caso fue la iglesia protestante, los fieles que no querían acatar las normas católico-romanas dadas por la organización de esta iglesia a través de leyes que ellos habían inventado, aparte de la Biblia, puesto que en ese tiempo la Iglesia Católica dijo que la Biblia sí valía, pero que también la experiencia y la tradición. Y por eso querían juzgar a los creyentes de la Biblia, los que leían solo la Biblia para salvarse, por medio de las reglas impuestas por ellos, que no tenían nada que ver con la Biblia. Esta gente se llamó los protestantes, a los cuales Dios reconoce como su pueblo, porque estos se dejaban guiar por la Biblia y la Biblia sola. Entonces, el dragón decide hacer guerra contra esta mujer, contra estos protestantes, pero el texto bíblico sigue diciendo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Había un residuo que quedaría de toditos ellos. Ese residuo sería caracterizado por dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De manera que entonces, este remanente se inicia para después de 1798 con estas características. Fue en el año 1844 que aparece la Iglesia Adventista del Séptimo Día, proclamando la verdad de creer en los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, y anunciando esta misma verdad al mundo, para lograr que todos los que crean en los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es la profecía, pudieran ser el remanente. El propósito es reunir al pueblo del Señor de toda la tierra. Dentro de esta iglesia, entonces, está el remanente. Ese remanente que está dentro de la iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los fieles a Dios. Porque también la iglesia está compuesta de otro grupo que se llama la cizaña, y estos nunca jamás han sido el pueblo del Señor. Dios solamente tiene como pueblo al trigo, pero la iglesia está compuesta de trigo y cizaña, no se lo puede evitar. Pero el remanente dentro de esa iglesia solamente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Esta iglesia que se levantó como remanente no se levantó simplemente porque quería serle fiel a Dios, sino porque Dios la hizo fiel a través de sus mensajes. Le envió el mensaje del primer ángel para declararle a todo este residuo que ya llegaba la hora del juicio y que era tiempo de guardar su ley y creer a sus profetas. Y entonces, los que recibieron este mensaje del primer ángel, que anunciaba la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, comenzaron a reunirse. Y a partir de 1844 en adelante, este ha venido siendo el pueblo de Dios que entra a la hora del juicio,
para prepararse para la segunda venida del Señor. Así, de esta manera y bajo esta forma es como el remanente comienza a tomar cuerpo y forma. Para 1844, este remanente había pasado por un chasco, con la finalidad de que Dios, a través de este chasco, pudiera separar a su pueblo de en medio de toda la idolatría reinante. Gracias al chasco solo quedaron los fieles, porque solo los fieles podían soportar el chasco. Y entonces, una vez que estos habían declarado que Cristo vendría por segunda vez, pronto se constituyeron en el pueblo adventista. No olvidemos que cuando fue proclamado el mensaje del primer ángel, fue proclamado no solamente por aquellos que siguieron a Guillermo Miller y a sus colaboradores, sino que habían jesuitas como Manuel Lacunza, que predicó en Chile, Wolf, que predicó en el Medio Oriente, y muchos otros más. En ese tiempo los adventistas del séptimo día todavía no existían, porque recién se iba a conformar con ese mensaje el pueblo adventista, los creyentes del advenimiento de Cristo. Y por lo tanto, no se puede decir que fue la iglesia adventista la que se equivocó, porque todos ellos, los que predicaron, eran de diversas iglesias. El mismo Miller era metodista. Entonces, como estos fueron llamados adventistas por creer en la segunda venida de Cristo, por eso se dijo de todos ellos, aunque todavía no eran la iglesia adventista, se dijo que se habían chasqueado. Lo cierto es que todos ellos que salieron de todas esas iglesias falsas se constituyeron en el pueblo remanente de Dios. Así que el remanente, como siempre, pasó por sus chascos para poder ser libertado. El pueblo de Israel pasó por el chasco de la esclavitud para ser libertado. Así en todos los tiempos los apóstoles pasaron su chasco de ver a Jesucristo crucificado cuando pensaban que era el Mesías que los salvaría para poder iniciar el remanente. Así los adventistas también salieron del gran chasco de todas las iglesias para ser el remanente. Y de esta manera es como se ve que el dragón ahora intenta destruir a estos creyentes del mensaje del primer ángel, a quienes se les conocería con el nombre de los creyentes del advenimiento, los adventistas. Dios entonces envió un segundo mensaje que decía: ha caído Babilonia, Apocalipsis 14:8, y se ordenaba al pueblo del Señor a separarse de ella, porque Dios no quería que su pueblo estuviese mezclado con paganos e idólatras. Así que entonces los adventistas quedaron separados de las iglesias protestantes que no querían aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo y la hora del juicio. No deseaban prepararse para el acontecimiento de la venida del Señor y demostraron que odiaban la segunda venida de Cristo porque decían: no queremos escuchar esos mensajes proféticos porque nos dan miedo. No queremos que el Señor venga todavía. Tenían terror a la venida de Cristo porque sabían que les gustaban las diversiones, y por eso los pastores expulsaron de sus iglesias a todos aquellos que decían ser adventistas creyentes de la segunda venida de Cristo, y que era tiempo de temer a Dios y darle gloria. Entonces, con este mensaje del segundo ángel, Dios hizo que votaran a su pueblo, todas las iglesias falsas, que los soltaran, que así como al pueblo de Israel, que se le llamó para ser liberado de en medio de Egipto y que Faraón los terminó botando de su nación, así también Dios hizo y hace hasta el día de hoy que las iglesias protestantes expulsen a los hijos de Dios de sus filas. ¡Qué bonito! Y por eso van integrando el remanente fiel. Donde quiera que sea que se predique el mensaje de estos dos ángeles que anuncian el juicio y la segunda venida de Cristo, y que nos dicen que renunciemos a los pecados de Babilonia, a su idolatría, a sus fiestas y diversiones, siempre se verá que los hijos de Dios son expulsados de las iglesias bajo la acusación de ser criticones, como lo hicieron con los primeros pioneros, bajo la acusación de ser acusadores, bajo la acusación de estar dándole chicote constantemente al pueblo. Eso siempre dice el dragón con su gente, porque no les gusta cuando el Señor los reprende. Jesús dice claramente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Así es como el Señor llama la atención de su pueblo, de su iglesia, para que el remanente pueda quedar fiel hasta el final. Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se predica el mensaje de los tres ángeles como el único evangelio salvador para el mundo y para la Iglesia. Pero solo el remanente lo escuchará. Los que no son el remanente rechazarán este mensaje de los tres ángeles y lo presentarán como un mensaje extremista y fanático. Así es como el dragón está también dentro de la Iglesia, a través de la cizaña, atacando a los fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón siempre ha tratado de introducir la falacia del panteísmo, las mentiras que este movimiento enseña. El panteísmo enseña que el hombre no se salva por obedecer la ley, que obedecer la ley es legalismo, y que solamente el hombre se salvará por creer y nada más. Esto es increíble. El panteísmo tiene miles de víctimas bajo sus manos, y esto llegaría a ocurrir en el pueblo del Señor para los últimos días, porque dice que el dragón se airó contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es decir, solo contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque a los que no quieren guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, y simplemente dicen que guardar la ley es legalismo, a esos no se les persigue. La Biblia dice que este poder del espiritismo a través del dragón peleará hasta los últimos días dentro del pueblo del Señor. Por lo tanto, necesitaremos tener que entender qué vendría después de todo esto. Hasta aquí hemos podido verificar cómo existe un remanente del pueblo del Señor hasta los últimos días, y que ese remanente va a ser reunido por las verdades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que dentro de esa iglesia habría un remanente fiel que quedará para los últimos días. Ese pueblo remanente fiel no es toda la iglesia, es solo el trigo, y el trigo se caracteriza por creer en el mensaje de los tres ángeles, porque los tres ángeles sacan un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Aquellos que dentro de nuestras iglesias proclamen estos tres mensajes se van a ver perseguidos por sus propios dirigentes, por sus propios hermanos y hasta por sus familiares, debido a que quieren ser santos para el Señor. Querer ser santo significa creer en los tres ángeles y vivir de ellos. Todo el que hace eso es porque quiere ser santo, porque el texto termina en Apocalipsis 14:12 diciendo que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús gracias a los mensajes de los tres ángeles. Así que, hermano, necesitamos permanecer dentro de este remanente fiel. Si te hacen la guerra, si incluso te disciplinan de la iglesia, te borran, así tiene que ser, porque esto tendría que ocurrir con el remanente. No podemos pedirle a Dios que cambie las cosas. Si te tienes que reunir en la casa de un hermano, si te tienes que reunir en otro lugar, porque en la iglesia no te lo dejan, ni te dejan enseñar, hazlo. No tengas miedo, que no te hagan creer que eso es divisionismo, que no te hagan pensar que tú estás fuera de la iglesia por hacer eso, que no te hagan creer jamás que tú estás siendo rebelde, disidente contra la organización, porque eso no es verdad, debido a que tú sigues lo que el remanente sigue. Tú tienes que luchar por ser el remanente, no porque te quiera la cizaña. La cizaña siempre te va a odiar. Tú te sigues llamando adventista del séptimo día, porque tú eres adventista. Pero si para eso te tienes que reunir en lugares aparte, hazlo. Eso no es división. No existe un solo texto en la Biblia que diga que eso es división. Es mentira. Quizás te puedan decir los abogados de la mentira que todo esto que se te está diciendo no es verdad. Los que están prejuiciados contra la luz del remanente dirán que esto no es verdad, pero eso no prueba que no sea verdad. Cualquiera puede hablar lo que quiere. De manera que basta con que tú te reúnas como dice la Biblia. El apóstol Pablo, cuando veía que en la iglesia lo votaban, inmediatamente se iba a reunir en las casas de aquellos que lo recibían. La Biblia registra a un tal Justo que recibió al apóstol Pablo,
la Biblia también registra que el apóstol Pablo estuvo predicando en una ocasión y fue expulsado de la sinagoga. Los dirigentes lo sacaron. ¿Ah? Y entonces el apóstol Pablo se fue a predicar a las casas y ahí formaba los grupos y ahí la gente se iba para escuchar la palabra del Señor. En otra ocasión tuvo que hacerlo en un lugar separado de la iglesia, en una escuela de un tal Trajano. Así que no hay nada de nuevo en tener que hacer este tipo de obra. Jesús, cuando fue expulsado de las sinagogas, se iba a predicar a la casa de Pedro. Y en ningún momento Jesús dice que él estaba haciendo división. ¿Por qué? Porque la organización manda que se hagan así las cosas. Por eso vamos a ver los siguientes temas que nos van a ubicar en el contexto de lo que es la organización. Hoy solamente hemos tocado el tema de introducción para demostrar que existe un remanente y que ese remanente quedará hasta el final del mundo. Los temas que seguiremos en la secuencia son los siguientes. Comenzaremos con el nacimiento del remanente para los últimos días, como un remanente fiel al mensaje de los tres ángeles. Así es como se iniciará el remanente para los últimos días. Luego, continuaremos con los siguientes temas. Se le pone el nombre a la criatura, al remanente. Luego, cómo se organizó y desarrolló este remanente. Luego, cuál es el peligro del espíritu independiente dentro de este remanente. Luego, cómo se conformó la asociación general de este remanente. Luego, cuál es el mensaje que tiene que llevar este remanente. Luego, cómo reconocer a un disidente en el remanente. Luego, cómo existe un ministerio laico también dentro del remanente. Luego, cómo funciona el sistema financiero del diezmo en el remanente. Y finalmente, cuáles son los mensajes de los tres ángeles para proclamarlos hoy. Que Dios quiere, hermano mío, que podamos estar durante todo este periodo de estudios, día a día, que vendremos proclamándolo aquí para todos ustedes, dando oportunidad para que también puedan participar con sus preguntas y poder así lograr la unidad del pueblo remanente de Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No olvides que este mensaje no está siendo proclamado por ningún movimiento reformista ni aislado de la Iglesia Adventista. Estos mensajes son netamente adventistas del Séptimo Día. No tienen el propósito de dividir a la Iglesia del Señor, no tienen el propósito de deshacer el pueblo de Dios, sino más bien tienen el propósito de fortalecer al remanente que está luchando dentro de nuestra propia iglesia para poder hacer que se establezcan las normas y los principios de la ley y los testimonios del espíritu de profecía, a fin de que el remanente pueda esperar seguro la segunda venida del Señor, y que este remanente, aunque muchas veces va a ser maltratado y aborrecido por los propios hermanos de la iglesia y muchos dirigentes también, no se olvide que seguimos siendo el pueblo adventista del séptimo día. Si muchas veces algunos hermanos tendrán que reunirse en lugares aparte, en grupos pequeños, eso no significa que la iglesia se esté fragmentando en átomos independientes, porque átomos independientes solamente son los que no siguen los tres ángeles. Así que no hay nada que temer. La mensajera del Señor, nos ha dicho también el presidente Ted Wilson, había escrito: no tenemos nada que temer, excepto que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido en el pasado. Que el Señor les bendiga. Amén.